Bienvenidos a este programa Análisis. Hoy tocaremos algunos temas que se han sido relevantes en torno a la vacuna contra COVID-19. El primer tema con el cual empezamos es una problemática que tienen sobre todo países en desarrollo, debido a que países ya de primer mundo, como se les señala, están acaparando la vacuna. Primero quieren vacunar a su población y después dejan que otros países empiecen a recibir esta vacuna para poder proteger a la mayoría de las personas. Vean la información. Es decir, el acaparamiento de vacunas está contribuyendo, desde luego, a la inequidad, a una mala distribución, una distribución injusta de las vacunas, porque las vacunas no le están llegando a quien tiene las mayores condiciones de vulnerabilidad, sino están llegando prioritariamente a personas en países de alta capacidad financiera y quizá política, que están logrando tener un aporte más temprano y grande de vacunas. En términos numéricos, todavía para que esto impactara, esta distribución diferencial impactara, tendría que implicar que existe una posibilidad de que lleguen las vacunas en cantidad suficiente a otros países como para cambiar ya el curso de la epidemia. Y esto es la condición en la que una proporción muy sustancial de la población, para el caso de COVID-19 o el virus SARS-CoV-2, es cercana a 3/4 partes, se pudiera haber vacunado. Entonces, en este momento, técnicamente todavía no es un factor clave para condicionar el riesgo de estos rebrotes, porque aun cuando no hubiera este acaparamiento, solamente por la existencia limitada de vacunas, no habría sido posible llegar a ese 75% de protección en la mayoría de los países. Ahora termino diciendo que efectivamente en todo momento sigue vigente el riesgo de una tercera ola o cuarta ola. En el caso de Italia, que en este momento se encuentra ya desde hace 13 días en un periodo de rápido crecimiento del brote, es ya la cuarta ola. Y varios países están próximos a entrar en una tercera ola, cuarta ola o incluso quinta ola. En el caso mexicano hemos tenido 2 olas, la que llegó a su máximo en julio, el 31 de julio, y después la segunda que llegó a un punto máximo en la tercera semana de enero de 2021. Llevamos 5 semanas a la baja. Esperamos que siga por este curso, pero como lo hemos advertido una y otra vez, ningún país tiene garantizado que la epidemia no rebrote o no resurja o no vuelva a estar activa en cualquier momento. Entonces, las medidas de precaución, la sana distancia, el abstenernos de ir a sitios concurridos, el uso del cubrebocas, particularmente en los sitios cerrados, la detección temprana de síntomas, el atendernos tempranamente, son medidas de precaución que debemos seguir hasta que la epidemia ya se mantenga completamente estable y hasta que tengamos un nivel de protección superior a 3/4 partes de la población por la vía de la vacunación principalmente. En muchos países se tiene ya un nivel de aplicación muy rápido. Quizá países que primero pidieron la vacuna es quienes estén recibiendo este biológico. Esperemos que más países también tengan la vacunación adecuada para proteger a la mayor parte de la población. En México sería más o menos un 2% de la población vacunada, en su mayoría trabajadores de la salud y personas adultos mayores, que la vacunación continúa. Vamos también ahora a hablar acerca de cuánto tiempo podría durar la inmunidad de la vacuna. No llega a un año según resultados que se tienen ahorita, aunque falta mucho más por estudiar. En función de la primera, precisamente es algo que todavía está en la expectativa y que se necesita generar más conocimiento como para poder tener información confirmada respecto a la duración de inmunidad que puede generar la vacunación. Recordemos que prácticamente todos los tipos de vacunas que hasta el momento se están aplicando en el mundo, su aplicación ha iniciado bajo una autorización en un marco de emergencia. Y obviamente el marco de emergencia es el que ha permitido a que las vacunas que tenían un avance importante y predefinido de sus ensayos fase 3
pudieran entonces ya salir a vacunarse a la población. Sin embargo, la información que hasta el momento se tiene, obviamente del seguimiento ya de las personas que han recibido 2 esquemas completos, todavía es menor. Se necesita obviamente llevar a cabo protocolos de investigación, hacer los grupos correspondientes de las personas que han recibido ya las 2 dosis de vacuna, hacer un seguimiento con diferentes cohortes, medir obviamente sus niveles de anticuerpos neutralizantes o la inmunidad generada por la vacuna y poder empezar a dar un seguimiento al grupo de personas para efectivamente evidenciar que no vuelvan a enfermar, en este caso, de COVID-19. Eso se encuentra en proceso. Las mismas farmacéuticas, obviamente las empresas que están fabricando y distribuyendo la vacuna, es uno de sus principales también objetivos, y ellos están dando un seguimiento y están implementando este tipo de protocolos más allá de los ensayos fase 3 que inclusive se encuentran todavía activos en muchos países y que integran también este tipo de seguimiento como tal. Lo que hemos visto reportado, por ejemplo, en el país que inició con las primeras dosis de vacuna, estamos hablando tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y algunos otros países que han tenido incrementos o, mejor dicho, coberturas importantes en su población de vacunación, como lo son Israel, como lo son Arabia Saudita, como lo sería inclusive también Chile en el continente americano, específicamente en Sudamérica, es que entonces ellos empiezan sí a ver una disminución en los grupos vacunados, obviamente, de la enfermedad. Y eso lleva a las hipótesis de que obviamente la vacuna está generando el efecto esperado. Sin embargo, ¿cuánto tiempo puede durar este efecto? Todavía no lo sabemos con precisión, dado que la mayoría de los países y la mayoría de vacunas apenas tienen en el mercado o están por cumplir en el mercado y en los pequeños grupos a los que se han implementado alrededor de 2 meses. ¿Lo sabremos en siguientes meses? Probablemente sí, y en la medida que se estén publicando toda esta información. Recordemos que la misma inmunidad natural que genera una infección y enfermar por el virus SARS-CoV-2 es otro tema que también está en investigación. Hay cohortes a nivel mundial que hablan que la inmunidad natural puede durar o dura 6 meses. Hay algunos otros estudios que ya han dado una extensión de hasta 8 meses. Sin embargo, hubiera todavía una expectativa de que pudiera durar más tiempo. Sin embargo, todavía información de más tiempo no ha salido, al menos no con la suficiente cantidad, ¿no?, que en su momento evidencie que así es. Y es algo también que estamos en este momento viendo, qué tanto tiempo cubre la inmunidad natural a una persona que tiene el antecedente de haber enfermado de COVID-19. Y eso que estamos ya a un año de que iniciaran, más de un año que iniciaran los primeros casos de COVID-19. Entonces, extrapolemos ahora la vacuna, que apenas está superando su segundo mes a nivel mundial de aplicación. Es un dato de información que todavía no contamos con él. Así es, falta mucho tiempo para poder saber cuánto tiempo es lo que dura la inmunidad por la vacuna de COVID, aunque se cree que tiene que ser una vacunación anual, o lo que es lo mismo, veremos cómo está trabajando por parte del sector salud para que el próximo año 2022 las personas que se van a vacunar tengan la vacuna suficiente para ser vacunados y recibir las dosis que se necesitan. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas.
Y seguimos aquí en el programa Análisis. Vamos a hablar acerca de que aún en este momento los cuidados de las personas continúan debido a que si no se hace un cuidado adecuado podría darse un incremento en la cantidad de casos y contagios de COVID entre las personas. Vea más detalles de esta información. La epidemia todavía continúa activa, que si bien es cierto hemos tenido descenso en últimas semanas de la misma, esta todavía puede en su momento reactivarse en función de la cantidad de personas que actualmente de seguro todavía pueden contagiarse y enfermar. Es a lo que le llamamos población susceptible, son aquellos que todavía pueden desarrollar COVID-19 y convertirse en los nuevos y futuros casos de la enfermedad. Entonces es importante que de la mano del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, las personas que todavía no nos toca en este momento recibir la vacuna, porque todavía no formamos parte de las etapas 3, 4 y 5 que vendrán en meses posteriores, sobre todo debemos de seguir implementando y poniendo en práctica las medidas preventivas por excelencia. Recordemos, lo primero es la sana distancia, tratar siempre en todo momento de estar a más de 1,5 metros, idealmente 2 metros de otras personas, cuando tengamos la posibilidad de quedarnos en casa y entonces no exponernos a obviamente los espacios públicos donde las personas circulan y se congregan con mayor intensidad, es lo mejor y es parte de la sana distancia, pero cuando por nuestro tipo de actividades tenemos que salir a laborar, tenemos que ir a una consulta, tenemos que ir a adquirir nuestros insumos, pues entonces debemos de obviamente usar de manera adecuada el cubrebocas, estarnos lavando las manos constantemente, puede ser con agua y jabón, puede ser con alcohol gel, y estar siempre o tratar de estar siempre en espacios lo más ventilado posibles. Y muy importante, poner en práctica y hacer caso a las recomendaciones que nuestras autoridades estatales y municipales todos los días implementan y nos recuerdan para precisamente prevenir los contagios de los casos. Un tema en el cual aún se tienen muchas dudas es que si una persona va a vacunarse, ¿cómo debe asistir? ¿Cuál cuidados debe tener más si tiene diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad? ¿Qué cuidados debe tener? ¿Qué cuidados debe aplicarse? ¿Qué cuidados debe estar pues siempre atendiendo? ¿Se ve usted qué debe hacer si va a vacunarse contra COVID-19, más si sufre de enfermedades como hipertensión o diabetes? En general, se recomienda para usar una vacuna que las personas gocen del mejor estado de salud posible. Desde luego, hay enfermedades crónicas que no se pueden quitar, pero incluso se prefiere que las personas se encuentren en las condiciones de mayor estabilidad. Una persona que tiene diabetes, por ejemplo, y que usa tratamiento, se le recomienda que días previos, días antes de ser vacunada, optimice su tratamiento, se tome todas las pastillas, siga la dieta para estar en las mejores condiciones. Lo mismo con la hipertensión o con cualquier otra enfermedad crónica. Respecto a enfermedades agudas, es decir, enfermedades que aparecen en cortos periodos de tiempo y que pudieran causar fiebre, como ocurre en una gran cantidad de las infecciones, se recomienda que las personas no sean vacunadas si es que han tenido fiebre en un periodo cercano. Es arbitrario cuántos días. En general se recomienda que sea 10 días, pero es completamente arbitrario. Se pudo haber planteado 9 días o 15 días. Este periodo arbitrariamente seleccionado es para considerar el promedio de la duración de la condición infecciosa de la mayoría de las infecciones comunes, pero es absolutamente arbitrario. Pero tomemos como referencia esos 10 días. Una persona que dentro de los últimos 10 días ha tenido fiebre, se recomienda que no se le aplique la vacuna. Esta contra el COVID-19 o cualquier otra, si se tratara de un niño o niña o una persona adolescente o una persona que recibiera la vacuna, cualquier otra vacuna. La razón principal es para evitar confundir los síntomas derivados de una infección con los síntomas que podría causar un evento supuestamente asociado a vacunación. Por ejemplo, la fiebre es causada por muchas infecciones, pero las vacunas también, en un porcentaje pequeño de personas, pueden causar fiebre. Entonces, si se pone la vacuna y la persona al día siguiente presenta fiebre,
no se puede saber si es por un proceso infeccioso que ya venía o por una reacción a la vacuna. En el caso de infecciones que tienen un periodo de incubación, es decir, un periodo asintomático desde el contagio hasta que aparecen los síntomas, que pudiera ser de varios días, en el caso de COVID-19 es en promedio de 5 a 7 días, puede ocurrir la circunstancia de que la persona sea asintomática, llegue a vacunarse, se le pregunte si ha tenido fiebre en los últimos 10 días, diga que no, se le vacune y a los pocos días desarrolle COVID-19. Desde luego, no por la vacuna. Es imposible que cualquiera de las vacunas contra COVID cause COVID. Pero lo que sí puede ocurrir es que el virus ya se estaba incubando, ya se estaba multiplicando en el organismo humano y pocos días después de la vacunación apareció la enfermedad. Entonces, en general, por eso se tienen este tipo de precauciones. Pero la respuesta concreta y útil para las personas es, ¿qué pasa si llegaron a mi comunidad, me tocaba vacunar, pero yo tuve fiebre en los últimos 10 días y me dijeron que no me podían vacunar? No se preocupe, va a ser vacunada. Entonces debe quedar registrada en el censo nominal la persona que intentó vacunarse, pero se le dijo que había una indicación médica temporal de no vacunarse para que en cuanto hay la nueva oportunidad, porque regresa el proceso de vacunación a su comunidad, sea vacunada. Hay vacuna para todas y todos, y si una persona desafortunadamente pierde su turno por el hecho de que tiene una enfermedad febril, la oportunidad regresará y será vacunada nuevamente. Y continuamos aquí en el programa Análisis. Vamos ahora a tocar el tema de cuál es el manejo adecuado que debe darse a las vacunas, debido a que en muchos lugares se decía que había vacunas que no cumplían con los requisitos para poder ser aplicadas, aunque el gobierno federal y el sector salud decían que eso no era posible. Vean los detalles. El día domingo se hizo el envío de las vacunas. Recuerden que las vacunas de Sinovac estaban resguardadas en Birmex, resguardadas en espera que nos llegara una serie de pruebas analíticas que eran necesarias para la liberación del lote. Una vez que nos llegó el viernes, el sábado pudimos avanzar con la distribución, con las rutas terrestres, y el domingo se hizo la distribución de las rutas aéreas. La distribución, como está programada o como se realiza con el apoyo de Sedena, es que de Birmex pasan al aeropuerto, en el aeropuerto salen diferentes aeronaves a las diferentes entidades federativas a entregar. Y lo que tenemos es que de Birmex salen, son hieleras que están homologadas, están bajo la norma, con congelantes, se ponen el número de vacunas también que ya está diseñado, que aguanta la temperatura con esos congelantes y por el trayecto por el que van a seguir. Y además se coloca un termómetro que se llaman los data loggers, porque lo que tiene es un termómetro continuo que puede estar midiendo de manera continua durante todo el trayecto y registrando. No solamente es que una persona vea la temperatura, sino que se registra de manera continua. Entonces, ¿qué pasó en algunas entidades? Y especialmente pasó en 7 entidades en donde cuando llegó la vacuna, este data logger tenía una temperatura que era superior. Nosotros, la norma lo que dice es, esta vacuna de Sinovac tiene que estar conservada en una temperatura de 2 a 8 grados, y cuando llegaron, pues muchas veces el data logger venía con una temperatura de 11 o de 12 grados. Y hay diferentes tipos de pruebas, a veces someten a las vacunas a temperatura ambiente, a veces hasta a temperaturas extremas, y en este caso, en el de Sinovac, tenemos la evidencia de Sinovac mismo que nos manden las pruebas, de que la vacuna no pierde su potencia, puede estar hasta más de 7 días a 25 grados centígrados y sigue teniendo la misma potencia. También hacen el examen a 10, a 14 días, 10 también mantiene, y en el día 14 es cuando empieza a perder algo de su potencia a 25 grados. La temperatura por las que estuvieron en estos
3 estados nunca pasaron del 12, del 13 grados y fueron menos de 1 hora, 2 horas. Entonces, el día de hoy también se hizo la dictaminación, se ha comunicado a cada una de las entidades que no hay ningún problema para usar estas vacunas, tenemos toda la información y además la evidencia de Sinovac que nos dice que pueden aguantar hasta este tipo de temperaturas más extremas, 25 grados y durante casi 10 días. Entonces, no hay ningún problema, se hizo la dictaminación, estas vacunas se pueden utilizar perfectamente en todas las entidades. Las entidades que habían reportado inicialmente habían sido Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas, y en todas ellas se revisaron los datos y en ninguna de ellas hubo un problema a considerar. Sé que no nos han enviado, están allá y comunicamos con el enlace estatal y le dijimos estas vacunas se pueden utilizar y no hay ninguna evidencia, ninguna razón para no usarlas. Maneja mucha información acerca de si la vacuna estaba bien manejada o no estaba bien manejada, pero el sector salud señala que se dio tratamiento adecuado desde el principio de en que se tuvo el contacto con la vacuna hasta que fue entregado a los diferentes estados. Esto es parte de los protocolos que deben seguirse y que deben mantenerse para evitar en lo posible pues, enfermedades de las personas. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Por el manejo de la vacuna y que si está en el mercado negro, que si no está en el mercado negro, dónde está disponible, dónde no está disponible, también ha sido un tema en el cual se ha manejado y sobre todo para tener un control y evitar en lo posible pues cualquier riesgo a la salud. Sobre todo no hay que adquirir vacunas en sitios que no están adecuadamente pues identificados, y más aquí en México, donde en este momento solamente el gobierno federal o el sector salud es quien se encarga de entregar las vacunas. Sinovac, recordando que en su momento este también fue un tema de la vacuna AstraZeneca y que después obviamente fue completamente solucionado en el sentido de que toda la información y toda la investigación con la que se contó posteriormente y las recomendaciones del grupo de expertos enfocó y autorizó que la vacuna sí era efectiva en estos grupos. Podemos hacer la revisión para efectos de las declaraciones de vacuna Sinovac. En lo personal no tengo ese antecedente, ¿no? Pero lo revisamos para ver cuál fue el marco y el contexto de las declaraciones en su momento. En el tema del mercado negro de vacunas, aquí es muy importante obviamente también hacer copartícipes de la prevención, de no caer en un fraude o de no caer en este tipo de prácticas a la misma población. Es importante empezar mencionando y recalcando que la única vacuna disponible en México contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 es la vacuna que el gobierno de México ha adquirido y que el día de hoy aplica a través de las instituciones, aplica a través del operativo Correcaminos en cada una de las entidades federativas y que es la única manera que de manera legal, pero más importante, de manera segura, la población puede acceder a la vacunación y obviamente en el orden y en las etapas que hasta el momento se han venido dando. Esto lo decimos en un contexto de si usted, ciudadano, ciudadana, en este momento le ofrecen por otra vía diferente a la de las brigadas Correcaminos, diferente a la vía institucional del gobierno
de México le ofrecen alguna vacuna de otra procedencia, de otro tipo, por la cual inclusive usted tiene que pagar, recordando que la vacuna es gratuita, no debe de pagar por ella en ninguna de las entidades federativas, tenga mucho cuidado, porque o puede ser que no sea ninguna vacuna, es decir, que lo que le van a vender, le van a aplicar, sea un producto que nadie sabe de qué esté compuesto o qué tenga y si realmente le va a ofrecer algún beneficio, lo seguro es que no, o si fuera inclusive alguna vacuna que se hubiera llevado a cabo, esto no se ha confirmado en ninguna parte del país hasta el momento, y que pudiera ser sí alguna vacuna parte del mercado negro, recuerde usted que esta vacuna no tiene tampoco la seguridad ni tiene todo el registro en su momento que se da de la misma red de frío para poder llevar a cabo una vacunación eficaz, segura y de calidad. Entonces, obviamente, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, para efectos de la Secretaría de Salud, es la dependencia que tiene bajo su mandato y que además asegura que los diferentes productos que se venden o que en su momento se administran a las personas en el marco de la salud tengan todos estos mecanismos de seguridad, específicamente o ahora con mucha mayor razón el tema de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Recordar que obviamente esto no es como un medicamento, como una pastilla, como una cápsula, como un jarabe que uno lo puede traer en un maletín o lo puede traer en la bolsa o lo puede traer en una caja, no. Estamos hablando de un biológico que requiere todas unas medidas de transportación en donde debe de haber todo un aseguramiento de una red de frío que en algunas de ellas inclusive requiere de equipamiento específico o herramientas específicas para la ultracongelación y la congelación. Entonces no es tampoco un elemento que fácilmente pueda, ingresar al país, obviamente sin que pase por un registro en algún aeropuerto internacional, en algún punto de la Marina o en este caso de los puertos marinos o inclusive las vías terrestres. Pero más allá de eso, reitero la importancia de que como ciudadanos, como población, nosotros mismos nos protejamos y sepamos que en este momento no hay ninguna otra vacuna que no sea la institucional y la que se está aplicando a través de la Estrategia Nacional de Vacunación y que además es gratuita. Recuerden, no debe de pagar un solo peso por ella. Toda la Secretaría de Salud y las dependencias federales están haciendo lo necesario para poder asegurar la vacuna, entonces no vaya usted a caer en este tipo de estafas. A nivel nacional, que es el tema del dengue, ya empezó una campaña estatal donde todos debemos cooperar y trabajar para evitar en lo posible cualquier riesgo de contagio o de que se transmita el dengue en el estado. No, el dengue es un tema que para nosotros es prioritario. Arrancamos hace 3 semanas en el estado de la Comisión Interinstitucional, ¿no? Arrancamos también en Tlaquepaque el sábado pasado los días de intensificación, de descacharrización, de patio limpio y todo lo demás. El dengue es un tema que tenemos que todos los días trabajar para abatirlo. Es un tema de que el dengue está en casa, entonces en la medida en que nos ayuden a descacharrizar, a limpiar, a quitar todos estos depósitos de agua limpia, podemos sin duda hacer una gran labor en contra del dengue. Pero depende de los ciudadanos. Depende de todos, depende de los ciudadanos, depende de nosotros como gobierno, depende de que tengamos ovitrampas adecuadas, depende de que hagamos en su momento, cuando sea necesario, la fumigación apropiada, pero lo que no podemos es bajar la guardia. Hay que entender que a pesar de que esta es una enfermedad que pareciera estacional, o sea que tiene sus picos y luego tiene sus valles, es una enfermedad ya prevalente, es una enfermedad que ya tenemos en Jalisco, llegó para quedarse y tenemos que estar de manera muy puntual, todos juntos, dando la batalla contra el dengue. Le agradecemos por ser parte del programa Análisis. Gracias, cuídese, hasta pronto.